Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico. Vayan localizando el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a estar viendo los versículos 16 al 18. Segunda de Corintios 6, 16 al 18. Si ya todos tenemos el pasaje listo. Hasta aquí la verdad central que hemos aprendido de lo que es el contexto de este texto es que elementos incongruentes, o sea, no pueden estar unidas. Cualquier intento de combinar las desigualdades inevitablemente va a fracasar o conducir a la destrucción. En el estudio anterior estuvimos viendo todo lo que implica un yugo desigual. No se puede combinar luz con tinieblas, santidad y el pecado, etc. Por eso es que aquí en el versículo 16, por medio de una interrogante, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La razón básica de esta incongruencia es por lo que somos. Dice aquí con toda claridad la palabra que somos templo del Dios viviente, no un Dios muerto, un Dios viviente. Así que ser templo de Dios es una de las características del verdadero cristiano. Esto representa un gran privilegio. Segundo, una gran bendición. Tercero, una gran responsabilidad. Y vamos a ir viendo estos tres puntos a través del estudio. Pero hermanos, primero veamos el significado de esta palabra templo. Esto significa un lugar sagrado o santo. O sea que está hablando aquí que es un lugar donde habita el mismo Señor. Yo sé que la historia del templo de Israel, comenzando, ¿verdad?, con ese tabernáculo, es verdaderamente fascinante. Hoy día lo único que queda de ese templo, como todos sabemos, es una pared llamada el Muro de Lamentaciones, ya que allí está construida lo que es la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, y pues el pueblo judío espera por profecía de Daniel 9:27 que ese templo vuelva a ser reconstruido. Pero el enfoque no está en el templo físico de Israel, sino en nosotros como creyentes, lo que somos. El hecho de ser templo del Espíritu Santo no es solamente que aparece aquí en Segunda de Corintios, es un concepto que el mismo Pablo menciona en otros versículos bíblicos, como es Primera de Corintios. Vamos a buscarlo, 3:16. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, que somos creyentes, sabemos esto, ¿verdad? Sabemos de que somos templo de Dios. Estamos conscientes de esa realidad. Dice el versículo 16 de Primera de Corintios 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Luego también en la primera carta, el capítulo 6, versículo 19,
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mira qué interesante. Al ser de Dios, ya no somos ni de nosotros mismos. Me dice a mí que al yo no ser de mí mismo, no tengo, ¿verdad?, razón para mandar inclusive sobre mi propio cuerpo. Pero hermanos, sabemos que somos un templo, pero primero veámoslo como un gran privilegio. ¿No siente usted que es maravilloso el hecho que el Dios creador de cielo y tierra cohabite con usted? ¿No es esto maravilloso? No todos los hombres experimentaron esta bendición, no todos los hombres hoy día la experimentan. Esto es un privilegio del creyente. Sabemos que anteriormente, antes de Cristo, el Espíritu Santo estaba temporalmente en ciertas personas para cumplir ciertas funciones. Inclusive el rey David, ahí en el Salmo 51:11, llegó a clamar al Señor diciéndole, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, es en esta nueva dispensación de gracia y por la obra justificadora de nuestro Señor Jesucristo, que Dios revela en su palabra que Él hace ahora morada con el creyente. Recordemos que el mismo Señor dijo, conviene que yo me vaya para que venga el otro, el gran consolador, para que Él esté con ustedes. En otras palabras, al ser templo de Dios, eso indica que yo soy un adorador de Dios. Ese es prácticamente el sentido y el propósito que yo tengo en mi vida, ser un adorador santo, separado exclusivo para Dios. A mí ese hecho me causa, no sé, una gratitud, una cosa tan grande en mí de pensar de que yo he sido separado para ser usado exclusivamente por Dios. Sinceramente es maravilloso. Por eso, al seguir leyendo ahí en 1 Corintios capítulo 6, el próximo versículo, que es el versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, en ese templo Dios manifiesta su presencia personal y permanente en su pueblo, y esto de un modo individual y a la vez colectivo. Vamos a buscar otro pasaje, se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, y ver esta verdad. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está hablando colectivamente lo que es la iglesia, un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, Dios mora en el creyente y a la vez formamos colectivamente un templo ante Dios. Quiere decir, la evidencia de que una iglesia está llena con el Espíritu Santo no es precisamente que usted escuche lenguas, milagros, esto y lo otro. No. Esos son dones que puede dar el Espíritu Santo.
La evidencia de una llenura del Espíritu Santo está en los frutos. No solamente en el fruto individual, que la hermana ha estado trayendo devocionales acerca de cada uno de ellos, pero también a nivel colectivo. O sea, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia donde se puede ver tres cosas sumamente importantes: amor, gozo y santidad. O sea, esa es evidencia de la llenura del fruto del Espíritu Santo. El teólogo W.T. Conner decía con relación al Espíritu Santo: no se trata de saltar más alto, sino de cuán derecho caminamos en el suelo. De eso se trata. Hermanos, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, no podemos pensar en una capacidad como si el Espíritu Santo fuera una sustancia o una energía o una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es la persona de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros. Sí, hubo un descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés, pero Él descendió para quedarse. Cada uno de nosotros, créalo o no, experimentamos nuestro Pentecostés propio. ¿Cuándo? El día de nuestra conversión. El momento que tuvimos un encuentro personal con Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ese fue mi Pentecostés personal. El Espíritu Santo vino, pero no para irse, para quedarse en nosotros. Por eso es que uno tiene que tener cuidado las cosas que uno dice, las cosas que uno oye, las cosas que uno... Porque hay veces que se comienza a orar para que descienda la unción. Como si la unción viniera por allá caminando por Santa Bárbara, y mientras más oramos, más rápido se acerca y más rápido llega. Y mientras más fervor tenemos, pues la hacemos atraer más. ¿Qué es eso? Eso no es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros. Y cuando hablamos de llenura, lo que estamos hablando más bien es de su plenitud. Y de eso vamos a estar hablando, porque eso viene a ser ya parte de la gran responsabilidad que es ser templo del Espíritu Santo. Así que sabemos que esto es un gran privilegio que tenemos, que no todos los hombres tienen esto que tenemos, ni lo tuvieron en el Antiguo Testamento, ni actualmente. No todo el mundo goza del sello del Espíritu Santo. Así que tenemos que verlo como un privilegio. Es algo muy grande el hecho de que saber que dentro de esta capacidad de cuerpo que hay aquí, no solo cohabita mi alma, pero también cohabita y mora el Espíritu Santo de Dios. Lo segundo que significa ser templo del Dios viviente es que es una gran bendición. Una gran bendición. Número uno, porque el sello del Espíritu es evidencia de mi salvación. Eso es una gran bendición, hermanos. Sabemos que Romanos 8:16 dice: el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Quiere decir, cuando yo estoy consciente que dentro de mí habita el Espíritu y yo soy su templo, me está diciendo a mí: soy salvo, soy un hijo de Dios, un verdadero hijo. Y esto da paz y seguridad a nuestra alma. También es una gran bendición porque no estoy solo luchando con el pecado ni con mis problemas. Sí, claro, nosotros todavía tenemos que luchar con el pecado. Tenemos que luchar con muchos problemas que vienen a la vida, que a veces atentan contra la fe, sembrando dudas, etc. Pero al ser templo del Espíritu Santo, yo sé, no estoy solo. Por eso no hay excusas, hermanos. En Romanos 8, del 9 al 11, vamos a leer ese versículo, Romanos 8, del 9 al 11.
Yo escucho a veces personas decir, no, porque yo no puedo cambiar, no, porque yo soy así. Y realmente no hay excusas por el hecho de contar con el poder del Espíritu Santo. Muchas de las cosas que la hermana estuvo mencionando en el devocional, todos estos pedidos que nos hace la Biblia a ser como Jesús, a mostrar bondad. A veces decimos, no, yo no puedo perdonar, Hermano, yo sé que usted no puede, claro que no puede, ninguno puede, pero el Espíritu Santo en usted sí puede. Amén. Sí puede. Fíjese, mira lo que dicen estos versículos del 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de Él. Por eso viene a ser una gran bendición ser templo del Espíritu Santo, porque es evidencia de que yo soy un hijo de Dios. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y es aquí donde yo le digo que está ese versículo lleno de poder para ayudarnos, para levantarnos, para lograr todas esas cosas que nosotros pensamos en nuestra mente que no podemos hacerlo. Mire lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese es el gran poder, la dinamita que tenemos en nosotros para conquistar y vivir en victoria y no ser derrotados. O sea que cuento también con la presencia de Dios en mí, no solamente para ayudarme a luchar contra el pecado, pero para hallar fortaleza, consuelo, guía, ayuda, sabiduría, prudencia. Mira, hay tantas cosas que uno necesita en la vida, hermanos. Para la mínima cosa usted necesita sabiduría. Para cualquier decisión que usted haga. Porque lo hemos podido comprobar cuántas veces por falta de sabiduría hemos tomado decisiones que a la larga terminamos pagando por eso. Así que hasta por eso es una gran bendición contar con el Espíritu Santo. La cuarta gran bendición es, como dice el mismo Pablo en Filipenses 1:6, es que yo estoy persuadido, porque claro, todavía tengo muchos defectos en mí, en mi personalidad, en mi carácter, hay muchos defectos, pero yo estoy persuadido que el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar, es el Espíritu Santo. Así que esa es otra gran bendición. Vamos a añadirle otra más. Quinta, yo iré mejorando como adorador, iré madurando como creyente en mi fe, en mi conocimiento y en mi comunión con Dios a medida que va pasando ese proceso santificador en el que estoy. Porque es una gran bendición. En sexto lugar, el proceso de santificación que a mí me aparta de pecado, lo que hace es beneficiarme porque me evita un montón de graves consecuencias. Así que fíjense si no es solamente un gran privilegio, una gran bendición, pero ahora también hay que decir, es una gran responsabilidad. Ser templo de Dios no es cualquier cosa. Aquí no estamos hablando de cualquier deidad, cualquier ídolo, no. Estamos hablando del Dios viviente, que Dios habita en mí, es una gran responsabilidad. Como un templo es una casa consagrada a un Dios, fíjense que nosotros somos la iglesia de Cristo, pero este lugar está considerado un templo, porque el uso de este lugar es para el culto a Dios, donde se le adora y se le alaba. Y culto precisamente viene de la raíz cultivo, quiere decir, ese culto es algo que se prepara, se elabora para ser entregado a Dios. Y esto viene a ser un templo, es una propiedad separada del resto de los edificios que existen en la ciudad. No, este no es cualquier lugar. No es cualquier lugar. Esto es un templo.
un templo donde viene el templo a adorar a su Dios. Como la idea es que el templo es una casa consagrada a un Dios, inclusive por eso existen templos paganos, porque son lugares dedicados a la adoración a los ídolos. El creyente consagra su vida para Dios, el único Dios verdadero. Quiere decir esto: ¿soy templo solamente hoy día cuando estoy aquí en medio de la iglesia? ¿El domingo nada más tenemos que ser templo? ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que nada más que el Señor viene y mora en nosotros los martes por la noche o los domingos nada más? 24/7, ¿no es verdad? 24/7. Están viendo ahora la gran responsabilidad que tenemos delante. ¿Por qué razón? Tengo que estarme preguntando continuamente: ¿dónde yo voy, va Dios? ¿Dónde yo estoy, está Dios? ¿Lo que yo hago, lo aprueba Dios? ¿Lo que yo digo está a tono con la palabra de Dios? Mire, yo no estoy exagerando. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hacéis, fíjense, sea de palabra o de hecho. ¿Ha dejado algo fuera? ¿No? De palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y de eso somos, hermanos, responsables todo el tiempo, conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Se cuenta una historia de el pastor Harry Ironside de la iglesia Moody. Él contó que cuando él tenía 14 años de edad, vivía allí en Los Ángeles con su madre, que era viuda. Eran los días cuando los zapatos se fabricaban o se reparaban por los que les decían los zapateros remendones, o sea, en las zapaterías. Para poder ayudar a su madre, este joven se empleó en un taller de un creyente llamado Daniel. Pero una de las tareas del joven era muy fastidiosa, era rutinaria, era tediosa, porque consistía en trabajar con el martillo las pieles que antes habían sido empapadas en agua para que se pudieran ablandar las pieles y entonces pudieran ser permanentemente flexibles. El trabajo consistía en secar todas aquellas pieles, etc. Era muy rutinario, muy tedioso. Pero un poco más abajo había otro taller de zapatos. Y cuando este joven pasaba, él notaba que el zapatero clavaba los zapatos y el agua chorreaba por todas partes. Y un día le pregunta: ¿y usted no seca las pieles? Dice que guiñándole el ojo, con malicia en su cara, le dijo: no, eso es lo que hace que regrese la gente. Entonces, él parece que vio luz verde y dijo: pues voy allá a contarle a mi jefe, ¿verdad? A ver si hace lo mismo. Cuando le contó, el zapatero lo llamó a un lado y le dijo: mira, quiero decirte algo. Yo soy cristiano. Y un día yo voy a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y claro, lo puso así, no es que va a ser así. Pero él dijo: allí van a aparecer todos los zapatos que yo he fabricado. Y el Señor los va a chequear uno por uno. Y yo lo único que quiero que oír de él es: excelente zapato. Todo lo que yo quiero escucharle. Aquello le sirvió de lección, mas nunca se quejó de su trabajo rutinario. A veces nosotros decimos: somos creyentes, hermano, y tú ves que andan en trampa, andan haciendo esto, andan haciendo lo otro, enmarañado. Eso no pueden prosperar, porque
no se están dando cuenta el gran privilegio, la gran bendición que es el templo del Espíritu Santo, pero también la gran responsabilidad. Dentro del contexto de la carta, ustedes saben que uno de los problemas que tenía la iglesia de Corintio es que lo mismo asistían a la iglesia como también a los cultos religiosos de los paganos y comían de la comida de los ídolos. Por eso es que él les dice cómo podemos hacer del templo del Dios viviente el templo de ídolos. O sea que ellos necesitaban escuchar lo que eran y lo que conllevaba este privilegio. Hermanos, nuestra primera responsabilidad al considerarnos templos de Dios es santificación. Estamos haciendo énfasis una y otra vez, mi hermano, en las escuelas dominicales, en los estudios, en los mensajes, se está llamando a la gente a la santidad de vida. Hermano, el Señor ya está por venir, está a las puertas, pero por más que se habla por aquí y sale por allá, seamos conscientes, tenemos un llamado a santificar nuestras vidas. Y hermanos, santificarme, apartarme para Dios, es una firme decisión que tiene que envolver todo mi ser. Y esto es lo que es plenitud, o es llenura. Primero, mi corazón. O sea, una firme decisión un fuerte sentimiento de amor a Dios y lo que Él ama. Dice Juan 14, 15 al 21. El que me ama va a guardar mis mandamientos. Involucra también mi mente. Yo continuamente tengo que estar discerniendo qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. Y también mi voluntad, que ya es una firme convicción de hacer lo correcto, lo que Dios aprueba. Les voy a poner un ejemplo de una mala convicción, pero no deja de ser convicción. El islamismo. ¿Quiere ver gente de más convicción que esa? Hágale a ver si usted puede hacerle violar uno de los mandamientos de Mahoma. Hágale a ver si usted puede hacerles comerse un pedazo de cerdo. No va a poder. ¿Por qué? Por sus firmes convicciones. Malas, pero no dejan de ser convicciones. Eso es lo que yo tengo que tener en mi mente cuando yo hablo aquí de un corazón, una mente y una voluntad dispuesta para Dios. Ser una persona de convicción, de estar en una posición donde nadie me mueva. No importa donde quiera que esté, aunque esté rodeado de gente, mi compromiso no es con la gente, mi compromiso es con Dios. Yo no tengo por qué simpatizar con la gente, tengo que simpatizar con Dios y con los que piensan igual que yo. Entonces, eso es mi primera responsabilidad como templo del Espíritu Santo. Muchos profesan ser cristianos viviendo un dualismo en sus vidas. O sea, no se separan, no se consagran, y es algo que demanda la santidad de Dios. O sea, continúan ignorando el llamado, resistiéndose a someterse, a pesar de lo que dice Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Qué dice? ¿Ustedes lo leen? Es en toda manera de vivir, hermanos. Es en toda manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces ya usted sabe cuál es nuestra primera responsabilidad como templo del Espíritu Santo. La segunda que puedo plantear es procurar la plenitud del Espíritu Santo, a lo que también se le llama llenura.
pero me gusta esa palabra plenitud. Y esto es lo que implica. Es una entrega subordinada de mi voluntad a la voluntad divina. Es entregar el control de mi vida a Dios. Es bajarme del estrado donde egoístamente he estado viviendo y entregar el señorío de mi vida al Rey de Reyes. Es dar fruto de arrepentimiento y carácter. Hermano, no se trata, como dije anteriormente, de saltar, de temblar, de hablar lengua, de revolcarse en el suelo, de comenzarse a reír, a aullar como lobos. Quiero decirles, esas son señales. Es un fuego que sí es enviado de arriba, pero del mismo Satanás. Y si usted no cree que Satanás envía señales y fuego del cielo, eso es lo que va a estar haciendo el falso profeta en los días del anticristo. Apocalipsis 13:13, para que usted vea si el mundo no se está preparando para eso. Apocalipsis 13:13. Ya hasta un número que no se nos olvida, porque dicen por ahí los supersticiosos que el 13 es el número de la mala suerte. Bueno, pues para darle ahí al clavo, Apocalipsis 13:13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hoy día usted ve líderes religiosos como si ellos tuvieran el poder de manipular el poder del Espíritu Santo y darle órdenes al Espíritu Santo, así como así. Y usted ve la gente que no tiene dos sentidos de cerebro, creyendo todas esas cosas y siguiendo todas esas cosas. Les voy a decir lo que es procurar la plenitud del Espíritu Santo, porque tenemos un ejemplo en la misma palabra. Si buscamos Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, tenemos el ejemplo de un grupo que fue lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Hechos 4, 23 al 31. A ver si nos damos cuenta de lo que es vivir en plenitud del Espíritu Santo. Dice: y puestos en libertad, vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. No vamos a leer esa parte, vayamos al 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua. Hablaron con denuedo la palabra de Dios. Aquí está lo que es la plenitud del Espíritu Santo. Resulta cuando un creyente tiene un concepto adecuado de Dios y de sí mismo. Tiene que empezar por ahí. Cuando un creyente tiene un concepto adecuado de Dios y de sí mismo. El concepto adecuado de Dios se encuentra en las frases que están en el versículo 24. Miren, cuando ellos oran, como dicen: soberano Señor. ¿Usted sabe lo que está implicando esa frase? Está diciendo, literalmente, manda en el sentido más absoluto. Fíjense, manda en lo absoluto
Así que ese es el concepto que tenemos del Dios del cual somos templo. Y en el versículo 29, concede a tus siervos. Ahora se ponen ellos literalmente como esclavos. Es una perfecta combinación. El reconocimiento del señorío y la soberanía de Dios, y yo como un siervo y como un esclavo. ¿Cómo no van a ser llenos del Espíritu Santo? Y más que lo que pidieron estaba dentro de la voluntad de Dios, que era predicar con denuedo su palabra. Y Dios se lo concedió. Fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia aconseja, y esto yo lo expreso como cometer. ¿Cuál es la bomba más grande que existe en este momento? La nuclear. ¿Sí? La nuclear. Y la de hidrógeno. Si usted no quiere que le caiga una bomba de hidrógeno arriba, no haga estas cosas. Ya le estoy hablando al que dice ser creyente, que equivale a ser templo del Espíritu Santo. Porque lo leímos en Romanos. Si usted no tiene el Espíritu Santo es porque no es de Cristo. Esto no es para usted. Pero si usted dice ser creyente y estar lleno del Espíritu Santo, cuidado con esta bomba de hidrógeno. Darle lugar al diablo y contristar al Espíritu Santo. Eso es lo peor que un creyente pueda hacer. Darle lugar al diablo y contristar al Espíritu Santo. Más bien, la Biblia, y todo eso está en Efesios capítulo 4 y capítulo 5. Más bien la Biblia exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces termino, debido a lo que somos, sí es un gran privilegio, es una gran bendición, pero conlleva una gran responsabilidad. Por eso es tan aconsejable evitar el yugo desigual con los incrédulos, con las tinieblas, con la mundanalidad, con la carnalidad, para evitar influencias debido a lo que somos. ¿Para qué? Para dedicarnos en cuerpo y alma a ser siervos del Dios soberano y supremo, procurando la plenitud o llenura del Espíritu Santo. Así que el Señor les bendiga, hermanos.